Hola, ¿qué tal? Un domingo más. Vamos a entrar a la tercera plática de esta serie que hemos empezado hace 2 semanas. Esta es la tercera. Vamos a continuar viendo la celebración de la Pascua. En esta parte vamos a analizar cómo es que fue escogido el Cordero para ser sacrificado en ese año, en la Pascua, cuando Jesús cumplía 33 años. Pero primeramente vamos a ver en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos del 1 al 6, qué instrucciones tenía Moisés para el pueblo de Israel para escoger el Cordero. Versículo 1 dice: mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer un animal entero, lo compartirán con una familia vecina, dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno puede comer. El animal seleccionado, fíjense muy bien aquí, deberá ser un macho de oveja o de cabra, de 1 año y que no tenga ningún defecto. Ningún defecto. Dice el versículo 6, cuiden bien el animal seleccionado hasta la tarde del día 14 del primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. El animal que era seleccionado no podía tener ninguna falla. Era perfectamente revisado para que no tuviese ninguna falla, que no tuviera ningún defecto. Esa era la instrucción en lo que era la sombra de lo que iba a ocurrir en tiempos de Jesús. Vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15, si son tan amables. Dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Jesús era el Cordero sin falla, sin defecto, idóneo para ser sacrificado. Y vamos a entender en el libro de Marcos un mensaje importante, intrínseco en estos momentos de Jesús. Vamos a entenderlos muy bien. Para esto vamos al libro de Marcos. Marcos no se mete a muchos detalles de cómo fue Jesús sacrificado, cómo fue golpeado, cómo fue flagelado, y se centra más en un mensaje muy importante que queremos transmitirles el día de hoy. En Marcos 14, versículo 53, vamos a leer. Fíjense muy bien lo que dice aquí. Llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote. Jesús como cordero iba a empezar a ser examinado. Lo iban a revisar, lo iban a checar. Dice, donde se habían reunido los principales sacerdotes y los ancianos y los maestros de la ley religiosa. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y entró directamente al patio del sumo sacerdote, y ahí se sentó con los guardias para calentarse junto a la fogata. Adentro, los principales sacerdotes y todo el concilio supremo intentaban encontrar pruebas contra Jesús para poder ejecutarlo, pero no pudieron encontrar ninguna. Es decir, tenían al Cordero, pero no encontraban ninguna falla. Versículo 56 dice: había muchos testigos falsos que hablaban en contra de él, pero todos se contradecían. Se contradecían porque no podían encontrarle fallas. Finalmente uno de los hombres, versículo 57,
se pusieron de pie y dieron el siguiente falso testimonio. Nosotros lo oímos decir: yo destruiré este templo hecho de manos humanas y en 3 días construiré otro no hecho con manos humanas. Versículo 59. Pero aún así sus relatos no coincidían. Tuvieron que buscar falsos testimonios, inventarle defectos a Jesús porque no los tenía. Jesús era el Cordero idóneo. Dice la Biblia que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Jesús no pecó. Jesús era el Cordero idóneo. Era el único hombre justo sobre la tierra. Perfectamente justo. Era el Cordero idóneo a ser sacrificado. Vamos a ver el versículo del 60 al 62. Quiero que lean ahí mismo, en ese capítulo 14. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie ante todos y le pregunta a Jesús, le hace una pregunta. Bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús se mantuvo callado y no contestó. Entonces el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Le hace una pregunta muy directa a Jesús. Esta pregunta Jesús siempre la había eludido, no la contestaba. Pero en este momento, en este punto, Jesús contesta y contesta de manera directa. Le dice Jesús: yo soy. Yo soy. Ahí Jesús ya declara que Él es el Mesías. Dice: ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Vuelvo a repetir el versículo. Versículo 62. Yo soy, ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Quiero que analicemos muy bien este versículo. Jesús les estaba hablando en términos que los que lo estaban interrogando entendieran perfectamente el mensaje que Él quería enviar. Para esto vamos al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13. Ellos conocían esta escritura. Esta escritura de Daniel dice: mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo, se acercó al anciano y lo llevaron a su presencia. Esta escritura era muy bien conocida por los fariseos, por los que estaban revisando a Jesús. Jesús les estaba diciendo: yo soy el Mesías, yo soy ese Hijo del Hombre que ha descendido. Ahora, tanto en el pasaje que vimos de Marco como aquí, se habla que desciende con las nubes del cielo. Quiero que entiendas algo. Nosotros conocemos las nubes del cielo como esas cosas blancas que vemos en el cielo, que son concentraciones de vapor de agua. Aquí la palabra que se utiliza en el idioma original no tiene nada que ver con esas nubes. Tiene que ver con el Shekinah, que implica la presencia misma de Dios. Si ustedes recuerdan cuando se inauguró el templo de Salomón, por ejemplo, que empezaron a cantar adoración los músicos, dice la Biblia que se llenó de una nube que llenaba el lugar. Y está hablando de la presencia de Dios. Ese era el Shekinah. Jesús les está diciendo: yo soy el que he venido, yo soy el Hijo del Padre, yo soy el que viene en la gloria del Padre. Ahora quiero llevarlos al Salmo 110, versículo 1. También es otro texto muy conocido por los fariseos de ese entonces.
Salmo de David dice: el Señor le dijo, mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Quiero que entiendan algo. Jesús les estaba diciendo, en esta escena donde lo están analizando y lo quieren juzgar, Jesús les estaba diciendo: yo soy el que los va a juzgar a ustedes. Yo soy el juez. Yo soy el que va a venir con la presencia de Dios y el que se va a sentar a la diestra del Padre. Pero qué escena más paradójica. Él está siendo juzgado cuando Él va a ser el juez. ¿Sí lo están viendo? A los que lo estaban juzgando les dice: yo voy a ser el juez, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el enviado, el Mesías. Ese era el mensaje que Jesús les estaba dando. Pero entendamos bien la escena. Es el Cordero escogido, el que algún día va a ser juez. Estaba siendo juzgado injustamente porque era inocente. No le hallaron ninguna falla. ¿Por qué te quise dar este mensaje, amado? Porque realmente ese lugar de juicio nos pertenecía a ti y a mí. Y Jesús, siendo quien es, fue y ocupó el lugar que debimos de haber ocupado tú y yo. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Jesús sabía que iba a ser juzgado injustamente. En ese momento se abalanzaron sobre él. Vamos a leer del versículo 6:2 a 6:5 del Marcos, si son tan amables. Y quiero que vean lo que dice. Marcos, ahí está. Marcos 14 del 62 al 65. Déjenme buscarlo. Aquí lo tengo. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del bendito? Jesús dijo: yo soy. Ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: ¿para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? Y todos gritaron: culpable, merece morir. Entonces algunos comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Profetízanos, se burlaban, y los guardias lo abofeteaban mientras lo llevaban. No lo vamos a leer, pero hay un salmo que describe exactamente todo lo que le hicieron, porque se estaba cumpliendo la profecía de lo que iba a ocurrir con su persona. Jesús es llevado. De ahí, por ellos hubiesen querido matarlo, pero el Sanedrín no tenía la autoridad para poderlo hacer. Ellos no lo podían hacer. Estaban siendo como pueblo dominado por los romanos y ellos no tenían autoridad para haberlo matado, si no seguramente lo hubieran hecho. Pero vamos al capítulo 15 del versículo 1 al 5. Ya había sido checado por los civiles y por las autoridades eclesiásticas. Ahora vamos a ver qué pasa con Pilatos. Capítulo 15, versículo 1 dice: muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosas, todo el concilio supremo se reunieron para hablar del próximo paso. Ataron a Jesús y se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, gobernador romano. Déjenme decirles algo. Pilato no le gustaba ir a Jerusalén. Iba solo por las fiestas. Pero estaba ahí. Iba a ser próximamente la fiesta de la Pascua. Versículo 2. Pilato le preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos?
Tú lo has dicho, contestó Jesús. Versículo 3, entonces los principales sacerdotes siguieron acusándolo de muchos delitos, ninguno real. Vean lo que pasa. Pilato le preguntó, ¿no vas a contestarles? ¿Qué me dices de las acusaciones que se presentan en tu contra? Entonces, para sorpresa de Pilato, Jesús no dijo nada. Ahora bien, era costumbre del gobernador cada año, durante la celebración de la Pascua, poner en libertad a un preso, el que la gente pidiera. Entonces, Pilatos, que lo vemos en otro evangelio, había sido persuadido por su esposa y él mismo no quería juzgar a Jesús. No encontró defecto alguno en él, pero se le ocurre una salida para no juzgarlo él directamente. Él pretendía soltarlo. Vamos a ver el versículo 6 del 15. Ahora bien, era costumbre durante la celebración poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera. Versículo 7. Uno de los presos en ese tiempo era Barrabás, un revolucionario que había cometido un asesinato durante un levantamiento. Es evidente que Pilatos pone a un asesino, un revolucionario, que evidentemente era culpable. Era un culpable. Pilato sabía, tengo a un culpable y tengo a un inocente. Él quería soltar al inocente. Versículo 8. La gente acudió a Pilato y le pidió que soltara un preso como era la costumbre. Pero aquí aparece la paradoja. Porque vuelvo a repetir, Pilatos quería soltar a Jesús, sabía que era el inocente. Él también lo halló sin defecto alguno. En el versículo 9 dice, ¿quieren que les deje en libertad a este rey de los judíos? Preguntó Pilatos, induciendo a que contestaran a que sí. Versículo 11. En el versículo 10 quiero que vean algo. Vean lo que ocurre en la mente de Pilato. Pues ya se había dado cuenta que los principales sacerdotes habían arrestado a Jesús por envidia. Pilato sabía que Jesús era inocente. Versículo 11. Sin embargo, en ese momento, los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que exigiera la libertad de Barrabás en lugar de Jesús. La paradoja. Tienen en un juicio a un culpable y a un inocente y sueltan al culpable. Sacrifican al inocente, al cordero idóneo para ser inmolado. Pilatos les preguntó, entonces, ¿qué hago con este hombre al que ustedes llaman rey de los judíos? Contestaron, crucifícalo. Le contestaron a gritos. ¿Por qué? Insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turbia rugió aún más fuerte. Crucifícalo. Quiero que entendamos algo. Todos los acontecimientos se estaban dando conforme a la voluntad del Padre. Todos los acontecimientos. Versículo 15. Entonces Pilatos, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás en libertad y mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía con puntas de plomo. Después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Lo entregó para ser crucificado. Y de ahí fue llevado al pretorio. Pero eso vamos a continuar la semana que entra. En esta semana quiero dejarte el siguiente mensaje. Fue muy evidente, por el ángulo que le busques, que el único inocente era Jesús.
porque como Cordero idóneo cubrió todos los requisitos para que tú y yo pudiésemos tener acceso a la gracia del Padre. Jesús había decidido obedecer al Padre y tomar un lugar, el lugar que te correspondía a ti y a mí. Y Él fue sacrificado, cumpliendo todos los requisitos necesarios para eliminar cualquier acta en contra nuestra. Jesús, como sumo sacerdote nuestro, no presentó a un animal sin defectos, se presentó a sí mismo. No entró a derramar sangre de un animal, entró a derramar su propia sangre. Ocupó el lugar que a ti y a mí nos correspondía. Y yo quiero que tú abras tu corazón en este día para entender de manera muy, muy personal cómo Jesús decidió tomar tu lugar y el mío. Él sabía que tú y yo no íbamos a poder cambiar nuestras vidas. No podíamos cubrir todos los cargos en contra nuestra por el pecado en nuestras vidas. Y Jesús, mostrándonos el amorosísimo corazón del Padre por recuperar a sus hijos, fue y tomó nuestro lugar. Él decidió estar ahí por amor a ti y por amor a mí. Quiero que entiendas algo. Cuando Jesús establece la Santa Cena, lo que Jesús nos está pidiendo es que hagamos una celebración y que recordemos que su cuerpo y su sangre fueron entregados por amor a ti y por amor a mí. Por eso, amados, la máxima celebración de la iglesia cristiana en el mundo debe ser la Pascua. Porque no es más que la presencia misma de Dios derramando la misericordia en esta tierra para que un mundo perdido pueda ser recuperado. El llamado de Dios no es ninguna imposición. El llamado de Dios es un llamado de amor. Es un llamado de misericordia y de gozo. Quiero exhortarte a que tú abras tu corazón en este día y que tú le pidas al Espíritu Santo que te permita discernir muy dentro de tu ser, discernir que lo que Jesús hizo fue por amor a ti directamente. No pensando en toda la humanidad, es pensando en ti. Es pensando en este momento en que tú ibas a ver esta plática, en que Jesús quiere revelar a tu corazón y a tu mente y a todo su ser la magnificencia de la obra que Él hizo. Cada gota que Él derramó pagó un precio por ti y por mí. Dice la Biblia que el Padre no escatimó ni a su propio Hijo, porque el plan de Dios, que fue lanzado desde el mismo libro de Génesis, se estaba cumpliendo el día del sacrificio de Jesús. Y ese es el mensaje más importante en toda la Biblia. El punto central de la Biblia es el sacrificio de Jesús por nosotros. Quiero hacer una oración por todo aquel que esté escuchando este mensaje, para que digiera espiritualmente lo que hoy Dios le está queriendo mostrar. Padre, te damos gracias en este día. Te damos gracias porque tú decidiste, Padre, amarnos y enviaste a tu Hijo.
Enviaste a tu Hijo a tomar el lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros. Pero por amor, tú nos escogiste a cada uno de nosotros, para que no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Padre, ayúdanos a entender la grandeza de lo que tú has hecho por nosotros. Y en este día, Dios, abrimos nuestro corazón y queremos pedirte perdón por nuestras fallas. Queremos aceptar a Jesús como nuestro Señor, como nuestro libertador, como la gran muestra de amor que tú mandaste por nosotros. Nos rendimos ante tu señorío, Señor Jesús, y decidimos aceptar el llamado de amor de Dios Padre hacia cada uno de nosotros, y decidimos, Señor, arrepentirnos de todo corazón del mal que hicimos, porque como dijo Jesús, perdónalos, no saben lo que hacen. Pero hoy, Señor, queremos aprender a caminar en justicia, siendo limpiados y siendo transformados por Jesús y por el poder del Espíritu Santo que va a obrar en la vida de cada uno de nosotros, y empezar una nueva y gloriosa vida conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola iglesia, gracias nuevamente. Te queremos dar las gracias por ser tan generoso. A este tiempo hemos recibido sus transferencias, sus pagos. Todo esto ha contribuido a que sigamos con nuestro local. Aunque cerramos un año local, seguimos con nuestro local, seguimos con todo esto. Ya nos estamos preparando porque creemos que pronto vamos a regresar y lo haremos de forma paulatina. Pero queremos darte las gracias, número 1, y 2, animarte a que sigas siendo fiel. Estamos regresando, tenemos que readaptar algunas cosas, tuvimos que cambiar la lona que nos ayuda a que no se caliente el local. Estamos dándole mantenimiento a los aires para cuando se abra llegues a un lugar fresco, bien oxigenado, y vamos a invertir en algunas otras cosas para mejorar todo el servicio, no solamente en vivo, sino también en línea. Y gracias a tus ofrendas hemos podido comprar equipo digital, equipo musical. Todo ha sido porque has sido generoso. Entonces queremos darte las gracias por eso y animarte. Si Dios pone en tu corazón dar alguna ofrenda o lo que sea, será súper oportuna para todo lo que estamos haciendo en próximas fechas para abrir el local. Así que déjanos orar por ti. Padre, bendecimos a cada familia, Señor, los trabajos, las fuentes de ingreso. Gracias porque tú eres un Dios que nos da con manos abiertas, eres un Dios abundante. Te pido que suplas cada necesidad, que bendigas cada matrimonio, cada familia. Señor, sorpréndenos esta semana, Señor, con tu mano poderosa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Van a aparecer las cuentas si lo quieres hacer, y te damos nuevamente las gracias por ayudarnos. Que Dios te bendiga.